preocupa? Estoy tratando de comunicarme con el candidato a la presidencia de la República, Vladimir Cerrón Rojas. En una entrevista en exclusiva a través de informativo de La Verdad de la Noticia. Y estamos, a ver, producción. Me voy a comunicar ya con el doctor Vladimir Cerrón Rojas. A ver, estoy tratando de comunicarme con el doctor Vladimir Cerrón Rojas, líder político y fundador de Perú Libre. A ver, vamos al contacto telefónico. A ver, al contacto telefónico. A ver, estoy tratando de comunicarme. Parece que no hay respuesta. A ver, nuevamente vamos a volver a llamar al doctor Vladimir Cerrón Rojas, fundador del partido político Perú Libre. A ver, nuevamente vamos a comunicarnos. Nuevamente nos estamos comunicando. A ver, parece que está ocupado. Vamos nuevamente. Bien, ya. ¿Está en línea? Está en línea. Bien, correcto. A ver, vamos a llamar al aire. Bien, ya está en línea el doctor Vladimir Cerrón Rojas. Nuevamente se perfila muy bien, ya está en línea, insistentemente llamando, pero ya, listo, producción, ¿qué dice? Ya, correcto. Agradecemos, en primer lugar, la presencia del doctor Vladimir Cerrón Rojas, líder político. A ver, colgó. Nuevamente, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nuevamente estamos tratando de comunicarnos. A ver, hay que coordinar. A ver, señor Percy. Bien, a ver, un momentito. Bueno, sería que coordine, a ver, ya nos enviaron este número telefónico, pero no contesta Luis Galarza, ¿no? Hoy la entrevista estaba ya programado para el día de hoy. A ver, estoy tratando. Sí, sería bueno a ver que se comunique el doctor Vladimir Cerrón. Correcto, bien. Señoras y señores, amables oyentes y televidentes, en el informativo de La Verdad de la Noticia. Bien, vamos a esperar a ver más adelante, conversar con el doctor Vladimir Cerrón Rojas, quien se perfila ya como candidato presidencial del Perú, candidato del partido Perú Libre para las próximas elecciones. Señoras y señores, nuevamente a ver, mientras que producción está tratando de comunicarse con el doctor Vladimir Cerrón Rojas.
Bien, muy bien, bien. Vamos a esperar, vamos a esperar. Seguimos informando, señoras y señores, a través del informativo de la verdad de la noticia. Se habla mucho del candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien hoy vamos a conversar desde la clandestinidad y prometió que si gana las elecciones 2026 lo que indicaría estatizará empresas vinculadas a la seguridad alimentaria, energía y soberanía nacional. Vladimir Cerrón Rojas, a ver, bien, ya está en línea. Buenos días. En primer lugar, agradecemos la presencia. Ya en línea está el doctor Vladimir Cerrón Rojas, líder político y fundador de Perú Libre, a quien le damos la bienvenida a este espacio informativo de la verdad de la noticia. Doctor Vladimir Cerrón, muchas gracias por atender a nuestro medio y sobre todo permitirnos conocer su posición sobre la coyuntura política nacional y regional. Le saluda Johnny Guainates Montalvo. Doctor Vladimir Cerrón, le saluda Johnny Guainates a través de informativo de la verdad de la noticia. Muy buenos días, doctor Vladimir Cerrón. Buenos días, mi estimado Johnny Guainates. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a toda la selva central y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, doctor Vladimir Cerrón. No le vamos a preguntar porque todos quieren saber dónde se encuentra, dónde se está comunicando, si está en Perú, está en el extranjero. Eso ya varios medios de comunicación le han realizado esa pregunta. Doctor Cerrón, ¿cómo evalúa la actual situación política que vive el país y el rumbo que está tomando de este gobierno? Bueno, muchas gracias a toda la selva central, mi estimado periodista, y bueno, decirle que yo estoy en el Perú, ¿no? Donde siempre me ha colocado en este momento la historia, como le dije, para conducir esta campaña y esta batalla ideológica y política que tiene que realizar Perú Libre. Bueno, yendo a la segunda pregunta, es muy preocupante el estado del Perú. Tiene una democracia bastante débil, bastante frágil, y hay una alta rotación de presidentes, ¿no? Hemos rotado de presidentes, pues, muchas veces en tan breve tiempo. Tenemos 7 presidentes que han pasado por Palacio de Gobierno, inclusive Gerí. Es posible que el mes que viene se debata su estancia o su salida. Además, también eso no solamente ocurre en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. Ocurre un alto índice de transfugismo de los congresistas, lo cual le quita pues una seriedad de representatividad a todas las autoridades que se eligen mediante el voto popular. Y eso no genera o no le da estabilidad, no le da seriedad, ¿no? A quienes elegimos confiando en que van a mantener una línea política, una línea ideológica. Y por el resto, pues, estamos en un país con una democracia, diría yo, bastante fallida, ¿no? Porque tras 35 años de neoliberalismo, la diferencia persiste, ¿no?, entre Lima y todas las provincias del Perú, sobre todo con la Sierra Sur y con la Amazonía, donde existen varios lugares de pobreza, inclusive en la misma Lima, ¿no?, comparando los barrios residenciales versus los conos limeños, tanto del norte, del sur y del este.
Por tanto, somos un país bastante desigual y es una preocupación que debemos resolver. Sí, doctor Vladimir Cerrón, estamos escuchando sobre todo su presencia genera bastante atención nacional por su rol político, su influencia en el escenario actual y los cuestionamientos que rodean su figura. El objetivo, doctor Vladimir, de esta entrevista es escuchar su versión, conocer sus planteamientos y sobre todo absolver pues las dudas que tiene la ciudadanía de la Selva Central. En los últimos años, doctor Vladimir Cerrón, su nombre ha estado constantemente vinculado a procesos judiciales. ¿Cree usted que estos casos responden a hechos reales o forman parte de una estrategia para apartarlo de la escena política? Sí, definitivamente se debe pues casualmente a la politización de la justicia, ¿no? Lamentablemente se utiliza el aparato de justicia hoy en día para perseguir, encarcelar, procesar al adversario político, lo que anteriormente lo hacían con balas, ¿no? Con secuestros, con asesinatos. Hoy en día basta utilizar el Poder Judicial para inhabilitarte, logrando los mismos efectos que un asesinato físico, ¿no? Es decir, asesinarte en este caso de manera judicial, donde ya no puedas después participar en ningún proceso electoral o te puedan sacar del cargo. Recordemos que el año 2019 una sola jueza logró sacarme del cargo de gobernador regional, habiendo sido electo por más de 350,000 pobladores en Junín, para que después de 4 o 5 años te digan que nos hemos equivocado y la sentencia había sido injusta y el Tribunal Constitucional termine de anular esa sentencia. Entonces el fin que siempre ha tenido esto es un fin político. Y también recordemos que después de haber ganado la primera vuelta el año 2021, aparecieron casos como los dinámicos del centro, algo que nunca hubiera aparecido si es que no ganábamos la primera vuelta. Y a partir de eso también le abrieron al partido más de 200 procesos penales, encarcelaron a medio Comité Ejecutivo Nacional, allanaron domicilios de 40 compatriotas, embargaron bienes, entre ellos mi casa, me extinguieron las cuentas bancarias, extinguieron o incautaron las cuentas bancarias de mi familia, inclusive la de mi madre, su pensión de profesora y la pensión que recibe como viuda de mi padre, que se jubiló pues como vicerrector de la Universidad del Centro. Entonces todo esto no es una casualidad, esto es un plan sistemático para que la derecha solamente pueda postular y hacerse de los cargos de poder. A esto responde también el encarcelamiento de Gregorio Santos, el encarcelamiento de Walter Adubiri, la proscripción del partido de Antauro Humala, el golpe de Estado que se le hizo a Castillo el 7 de diciembre del 2022, y también a esto responde, después de haber logrado anular las 2 sentencias que me impusieron, responde pues esta famosa prisión preventiva que nos dictan con fines de que yo no tenga chance de acercarme al pueblo y asumir compromisos de manera personal en esta campaña. Doctor Vladimir Cerrón, usted que lidera de este partido Perú Libre, que llegó al poder con un fuerte respaldo popular, una buena aceptación, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo. ¿Qué factores internos y externos, a su criterio, debilitaron de ese respaldo, doctor Vladimir? Bueno, considero de que el partido, cuando gana el proceso electoral, enfrenta, como lo has mencionado, conspiraciones internas y externas. Dentro de estas dos, las conspiraciones internas son las más peligrosas. Esto lamentablemente fue un acto equivocado y fallido
del presidente, del profesor Castillo, por ejemplo, al tratar, ¿no?, de inscribir 2 partidos políticos en plena campaña antes de la segunda vuelta. Después, una vez ya en el gobierno, fracturar la bancada de 37 miembros, donde separa a la bancada magisterial de Perú Libre, y con eso le da el chance a que el fujimorismo sea la primera minoría en el Parlamento. Después trae otro problema en el mes de octubre, donde emite un decreto supremo marcando la ruta del gobierno durante 5 años, donde prácticamente desecha todo el programa del partido con el que había ganado las elecciones, el que había prometido en las calles, avenidas, plazas y en los cerros que se llenaba de gente, para adoptar un programa neoliberal que lo elaboró la señora Mirta Vázquez Chuquilín, que era la premier. A partir de eso nosotros vemos de que ya existe un deterioro en el cumplimiento de las promesas, una desarticulación de la bancada, y entonces esto debilita el frente interno, y a eso habría que sumarlo los golpes externos, en el cual terminan dándole pues un golpe de estado a Castillo, los militares en actividad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los militares en retiro que dirigían en ese momento el Parlamento de la República con el general José William Zapata a la cabeza. Entonces esto no es más que un golpe militar, ¿no?, que se ha dado en la fase de actividad y en la fase congresal, como he mencionado, y no se escapa pues de los golpes militares clásicos, ¿no? Es decir, no hay golpe de Estado si no hay militares, y en este caso se cumple. ¿Considera que los partidos políticos tradicionales han recuperado el control del Estado? ¿O cómo enfrenta ahora Perú Libre sobre ese escenario, doctor Vladimir? Bueno, los partidos políticos de la derecha, en conclusión, siempre han tenido el poder, ¿no? En el Parlamento mismo, Perú Libre en su mejor momento tenía 37 votos y de los 130, eso quiere decir de que 93 votos eran de la derecha, siempre, o sea, 93 versus 37, siempre lo iban a aplastar. Y es por eso que logran bloquear, ¿no?, el referéndum para la Asamblea Constituyente, sacando una ley. Con eso mismo logran vacar al presidente de la República, con eso mismo sostienen un Estado neoliberal en el cual seguimos siendo un país con poca diversidad económica, porque seguimos siendo un país de picapiedras que vende solamente rocas, vende minerales así en bruto, no generamos industria, no generamos valor agregado, no generamos en este caso empleos nacionales, no generamos empresa nacional, no reinvertimos en el Perú todas esas ganancias y se van al extranjero. Esto trae como consecuencia mantener pues el capricho de los banqueros, los grandes empresarios nacionales y transnacionales, los nuevos terratenientes que han aparecido en Lima, en el sector inmobiliario, y terratenientes también en la costa del Perú, donde que se han apoderado de los proyectos agrícolas como Olmos, Chavimochi, también en el sur, en Majesigua, en Arequipa, y también han concesionado gran parte de la selva central, de la selva amazónica. Muchas veces uno está viviendo en su casa sin saber que es un área concesionada. Y estos ricos tienen pues sus partidos políticos que los representan, ¿no? Ahí tenemos al Fujimorismo, tenemos a APP, tenemos a Podemos Perú, tenemos al partido de Rafael López Aliaga.
Entonces el pueblo solamente tiene un partido que lo representa, que es Perú Libre, con sus errores y con sus virtudes, porque el resto de la izquierda, de JP, fundamentalmente es la misma derecha disfrazada con lenguaje de izquierda, a lo que nosotros llamamos los caviares. Entonces en el Perú no ha cambiado mucho, solamente se podría hablar de cambio, la incursión de la izquierda popular, en este caso Perú Libre, que lucha contra la derecha y contra la izquierda limeña, ¿no? Contra la izquierda pituca, contra la izquierda blanca, contra la izquierda ONGera, que en este caso es la izquierda caviar. Sí, doctor Vladimir Cerrón Rojas, en cuanto a la militancia, ¿qué autocrítica hace al interior del partido respecto a la conducción política y la toma de decisiones? Bueno, hay que hacer en conjunto en el partido una autocrítica amplia. En primer término, la autocrítica de que el partido al inicio no sabía contra quién debía luchar, es decir, el partido no definió quién era su sujeto revolucionario y quién era el sujeto reaccionario al que debíamos combatir. Hoy en día estamos más claros, hoy en día estamos más conscientes de esa tarea, ¿no? Por tanto, nosotros identificamos en este sector revolucionario al campesinado, al obrero y a la clase media emergente que somos nosotros, y que luchamos contra otras clases políticas o otra clase política compuesta por grandes empresarios, por banqueros y por terratenientes. Eso había que definirlo. Incluso ricos que entraron en desgracia y se convirtieron en clase media. Eso se llama la clase media tradicional. No es la clase media emergente que somos nosotros. El otro punto que debió haber definido el partido con bastante claridad es haber electo una plancha presidencial mediante asamblea y no mediante el CEN, que solamente tomó la decisión y estructuró la plancha presidencial del año 2021. Y lógicamente ese error hemos corregido y esta vez la plancha presidencial se ha electo en asamblea. También debemos considerar de que el partido, al ser asediado, no contaba con un frente jurídico. Hoy en día, si bien es cierto que no tenemos un frente jurídico como tal en el partido, pero tenemos ya abogados, amigos, quienes hemos armado un equipo y que constantemente responden las demandas de la persecución jurídica que se le hace al mismo. También debo mencionar que la escuela política siempre funcionó en Huancayo de manera brillante, pero no logró funcionar a nivel de todo el Perú, y sobre todo en la selva central pues funcionó a medias, y a eso se debe la baja consistencia en la convicción de los militantes, y a eso también se debe, por ejemplo, la deserción de algún congresista o congresista mujer que nos abandone en el camino, siendo representante de Junín y de la cuna del partido de Perú Libre. Es decir, hay muchos factores que corregir. El partido ha hecho una reflexión en 15 puntos que casualmente lo publiqué en el libro Del campo a la ciudad, haciendo una dura autocrítica al partido. ¿Podemos indicar, doctor Vladimir Cerrón, con esa experiencia, cómo evalúa la situación política que vive hoy en el Perú actualmente, doctor Vladimir Cerrón? Bueno, considero de que el Perú está atravesando en este momento un momento de mucha reflexión política, sobre todo en ese 45% que no decide hasta este momento su voto, y que generalmente si hay una resistencia a identificarse con algún partido, es de un sector que lo está pensando constantemente, y casi siempre cuando existe un voto de resistencia, aunque no quieran identificarse con un partido como tal, es un voto de protesta, es un voto de izquierda que en su debido momento se va a manifestar, ¿no? Esto es dentro de poco, dentro de un mes, mes y medio,
antes del proceso electoral. Es lo mismo que pasó con Pedro Castillo, ¿no? Castillo tenía a estas alturas 0.7% y estaba en el pelotón de los no elegibles. Es más, el día de las elecciones, muchos de los periodistas pensaban que ni siquiera íbamos a pasar la valla. Pero después de 7 horas de que empezó la votación, en el flash sacó 19%. Entonces, este voto escondido es lo mismo que va a ocurrir en esta ocasión. Y esperemos pues que el voto definitivamente apoye la propuesta de Perú Libre. Y esa es la esperanza, y además que es la única salida que honestamente tiene el pueblo, porque ya estamos cansados de derechistas y su eterna compañera, la izquierda caviar, que siempre nos engañó y legisló finalmente a favor de la derecha, ¿no? Acuérdense que con los caviares entró Paniagua, con los caviares entró Toledo, con los caviares entró Ollanta, con los caviares gobernó el segundo gobierno de Alan García, con los caviares entraron los vizcarristas, con los caviares entraron los de PPK, con los caviares al finalmente engatusaron a Castillo desde el mes de octubre desde 2021 con Mirta Vázquez. Es decir, los caviares siempre han estado en el gobierno hace 25 años después de la caída de Fujimori y han gobernado sin ganar las elecciones, sino apoderándose y atrincherándose en las instituciones públicas, y muchas de ellas son las que pertenecen al Sistema Nacional de Justicia. Sí, doctor Vladimir, se escucha en todos los medios de comunicación a nivel nacional, participando en muchas entrevistas, y usted ha señalado en reiteradas ocasiones que existe una persecución política en su contra. ¿Podría explicar a la Selva Central, Chanchamayo, Satipo, Xapampa, en qué consiste esta persecución y quiénes estarían detrás? Claro que sí. Bueno, la persecución política que se le hace a Perú Libre estos últimos tiempos es casualmente dirigido por quienes tienen el poder sobre la Fiscalía y el Poder Judicial. En este caso me refiero a la famosa izquierda caviar. Los caviares han tomado definitivamente estas instituciones con el cual persiguen al adversario. Para nadie es secreto, por ejemplo, que tenemos una fiscalía que defiende la corrupción de Odebrecht. Eso es increíble, ¿no? Los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez han actuado como abogados de Odebrecht en la práctica. Hemos visto también un poder judicial que no ha sido capaz de embargarle a Odebrecht, no ha sido capaz de extinguirle sus bienes, más bien le ha devuelto la central hidroeléctrica de Chacaya y actualmente ha emitido una casación para que pueda seguir contratando con el Estado esta empresa altamente corrupta a nivel continental, por no decir mundial. Ese es el poder judicial corrupto que tenemos. También tenemos una policía que defiende a Odebrecht. Acuérdese que Gorriti habló a favor de Odebrecht diciendo que era una empresa que se había regenerado, y es Gorriti el que pone a los ministros del Interior, a Carlos Basombrío, a Gino Costa, a Rubén Vargas, y establece también una red o una generación de policías caviares. Y también observamos que el poder político también está embarrado de corrupción, porque Odebrecht tenía presidentes de la República que hoy en día están presos por esos casos, tenía también congresistas de la República. Es decir, aquí tenemos un estado donde todo se ha corrompido, la policía, el poder judicial, la fiscalía y los políticos, producto de esta izquierda caviar que conduce. Entonces, con estos mismos aparatos que te he mencionado, persigue tanto a la extrema derecha, que es el fujimorismo, por ejemplo, y asimismo persiga a la extrema, a lo que ellos consideran extrema izquierda, en este caso a Perú Libre. Y digo que es persecución porque finalmente
Las dos sentencias que me imponen han sido revocadas, anuladas, y yo he sido absuelto de todos los cargos. Y esa es la razón por la cual hoy postulo a la presidencia. Si yo tuviera una sentencia vigente, no podría ser candidato a la presidencia de la República. Por tanto, no tengo ninguna sentencia y ni siquiera tengo una acusación fiscal por el caso que me han dictado una prisión preventiva. Esto realmente es un abuso a todas luces con tal de boicotear la llegada de Perú Libre nuevamente. Los ricos quedaron traumados porque Perú Libre llegó sorpresivamente el 2021 a Palacio de Gobierno y quieren evitar a toda costa que esto se repita. Y el pueblo en este caso debe ser más sabio y debe insistir en su propuesta, porque a nosotros nos truncaron un proyecto de gobierno, hubo un golpe de Estado, tiraron abajo el programa de Perú Libre, y es momento que el pueblo nuevamente insista para que algún día logremos tener pues nuestra asamblea constituyente, logremos revisar los contratos ley, logremos nacionalizar nuestros recursos, logremos desarticular los monopolios y reimpulsemos la descentralización que ha quedado paralizada. Doctor Vladimir, ¿considera que el sistema de justicia en el Perú actúa de manera imparcial o responde de intereses políticos y económicos? Claro, el sistema de justicia es un cerrojo del sistema capitalista, es un cerrojo del sistema neoliberal. Por ejemplo, como te ponía, ¿no? La fiscalía, tomado por este famoso equipo Lavallato, que responde a los intereses de Odebrecht. El Poder Judicial también, como te lo he demostrado, que tiene jueces que fallan a favor de Odebrecht. Tenemos también en el sistema de justicia la Procuraduría General del Estado, donde están los caviares de Walter Albán, el señor de Ugaz, ¿no? Que siempre han estado a favor de los caviares o pertenecen a la casta caviar. Tenemos asimismo la Junta Nacional de Justicia, que lo creó Martín Vizcarra para favorecer a los caviares, y fue un defensor de Rafael Vela y Domingo Pérez, dejando inclusive sus actividades en Brasil para volver a Perú y defenderlos cuando los estaban sacando del cargo. Asimismo, teníamos en ese momento el Jurado Nacional de Elecciones, tomado también por los caviares, al mando del señor Salas, que es un juez supremo que retornó al Poder Judicial. Tenemos también la Defensoría del Pueblo, que históricamente ha estado tomado por los caviares, donde han
porque al haber hecho ya las carreteras del Valle del Canipaco, del Valle Yacus, del asfaltado de Acobamba a Condorín, Unión Leticia Tarma, etcétera, y si eso le sumas los 3 puentes comuneros, que son obras de una maravilla arquitectónica en nuestra región, el puente de 740 metros de luz, un puente que lo hizo una empresa pública, un puente que se hizo sin adicionales, sin adendas, se hizo con dinero público y hoy en día no se le cobra peaje a los pasajeros que transitan ese puente, ¿no? Porque estoy seguro que si ese puente estaría en Lima, el Chancho Porqui estaría cobrando peajes. Lamentablemente es así. Entonces, y si a eso le sumábamos el aeropuerto internacional, seríamos otra cosa, y definitivamente también el liderazgo de Perú Libre y de Vladimir Cerrón se hubieran consolidado mucho más. Entonces, eso han tratado de evitar, encarcelándonos, persiguiéndonos judicialmente. Eso es el resumen en sí. Doctor Vladimir Cerrón Rojas, conversando con Radio y Televisión y la Nueva 97, toda la selva central está pendiente, lo que usted está dando a conocer, también como es gobernador de la región Junín. Vemos históricamente la sierra y la selva olvidadas por estas anteriores gestiones de los ex gobernantes. ¿Qué propuesta concreta plantea para reducir las brechas de desigualdad, doctor Vladimir, en la región Junín? Bueno, yo planteo de que para reducir esa brecha entre ricos y pobres que se ha instalado en el país, debemos revisar los contratos que existen en el país y que las empresas transnacionales siguen usufructuando. Por ejemplo, debe revisarse el contrato ley del gas de Camisea. No es posible que nosotros estemos vendiendo el volumen de millar de pies cúbicos de gas a $0.54, es decir, a $0.50. Cuando ese mismo volumen, Bolivia lo vende a $7, Chile lo vende a $10 y Argentina lo vende a $15. Es decir, Argentina lo vende 30 veces más caro que lo que nosotros vendemos. Y el consorcio Camisea, constituido por capitales argentinos con Plus Petrol, capitales norteamericanos con Hunt Oil, capitales de Corea del Sur con Eskel Innovation, capitales españoles con Repsol y capitales argelinos con Sonatrach, nos pagan pues una miseria de regalías e impuestos que llega a $1.131 millones, cuando debiera pagar $23.000 millones. Es decir, podrían con ese dinero quintuplicar el presupuesto anual de la educación en el Perú. Podríamos tener una educación 5 veces más de calidad, que mejore la infraestructura, el equipamiento y también los sueldos para los profesores activos y también pensionistas. Eso es solamente hablando de un contrato ley de los 191 que existen. Hay que revisar los contratos ley en Cerro Verde, en Buenaventura, en Queyabeco, en Toquepala, en Chinalco, Toromocho. Hay que revisarlo también en Antamina, que es la que produce mayores divisas mineras. Ancash es el que recibe 1.130 millones de canon y no tiene un hospital especializado, y el 24% de su población es pobre. Y Junín, recibiendo el año 25 ha recibido 71 millones de canon, pero cuando yo era gobernador recibíamos 24 millones de canon, el gobierno regional, y logramos construir 4 hospitales especializados. Entonces aquí hay una mala orientación de gobierno, una mala toma de decisiones políticas, un desconocimiento para qué sirve la descentralización. Por eso que el presidente de la República debe liderar la descentralización, debe gobernar con su Consejo de Ministros como brazo derecho, y como brazo izquierdo debe ser la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, para llevar el desarrollo al interior y cerrar esa brecha, esa gran diferencia entre la capital y el resto de las regiones. Así sería. Sí, doctor Vladimir, ya, ahora vamos a las preguntas. Hay muchas preguntas que nos están timbrando, mensaje de texto al WhatsApp, pero solamente 2 preguntas, nada más. A ver, vamos a la primera pregunta, indicando, el doctor Vladimir Cerrón, como profesional de la salud, en su opinión,
respecto a la deficiencia que tenemos este hospital de Marini, el hospital de Satipo Manuel Igaracaki, en la selva central. El día de vemos que siendo olvidados por nuestras autoridades. Se ve el cual sería las mejores para poder implementar que estamos siendo olvidados en salud, doctor Vladimir. Sí, mi estimado Oinates, mira, lamentablemente el Hospital de Medicina Tropical que lo construimos en Chanchamayo, un hospital que merece la selva central porque no solamente atiende Chanchamayo y Satipo, sino también atiende Oxapampa. Y nosotros le planteamos que ese hospital no solamente cumpla funciones de asistencia, es decir, curar enfermos, sino también cumpla funciones de docencia, que forme médicos y también forme especialistas y además sea también un centro de investigación. Entonces, para eso yo había firmado un convenio con la Universidad de San Marcos. Y la Universidad de San Marcos lo único que había pedido era poner el nombre del doctor Pedro Ortiz Cabanillas. Pero se politizó el tema, tiraron abajo el nombre del hospital y con eso a la vez tiraron el convenio de San Marcos que iba a instalarse como instituto de investigación en el hospital. Con eso el hospital de Marini pasó a ser un hospital más, pasó a ser una posta grande, pasó a ser un centro de salud grande, nada más, pero perdió su esencia, perdió su espíritu. ¿Y qué es hoy en día el hospital de Chanchamayo? Es eso, una posta grande, con la falta inclusive de especialistas cuando debiera estar formando especialistas. Es como el Instituto de Concepción del Cáncer. El Hospital del Cáncer en Concepción forma oncólogos, investiga la enfermedad neoplásica. Los de Lima vienen a operarse a Concepción. Y eso mismo debió haber pasado con el hospital de Chanchamayo, que lamentablemente las envidias, las mezquindades, las angurrias, ¿no?, hicieron de que este hospital realmente se degrade en la actualidad. Ahora, en el hospital también, en Satipo, se construyó el hospital de Pangó. Es un hospital hermoso, un hospital grande, que yo desconozco las razones por qué no se ha puesto en este momento todavía en funciones. Ese hospital, normalmente lo que se quería era demoler la infraestructura antigua, hacer un hospital de contingencia y en el terreno de la infraestructura antigua elevar el nuevo edificio. Yo me opuse y dije el hospital antiguo se queda como tal y busquemos un nuevo lugar para el nuevo hospital. Hubo una colaboración del alcalde Celso León y así es como se hizo. Hoy en día Pangoa tiene 2 hospitales grandes y definitivamente con eso va rumbo a su provincialización. Sin embargo, en Satipo ocurrió lo contrario. El alcalde Olivera se opuso totalmente y quería que se construya el hospital nuevo en el hospital antiguo. Y el hospital antiguo, si alguna vez se construyó ahí, bueno, pues se hizo porque no habían normas técnicas. Hoy en día el hospital no se puede construir donde esté el hospital antiguo, porque ya no se puede construir un hospital al lado de una escuela, no se puede construir un hospital al frente del cementerio, no se puede construir un hospital a 100 metros de un grifo. Es decir, hay muchas normas que lo impiden, son las normas de prevención que ha dado el Ministerio de Salud. Por eso es que se cambia el hospital a Río Negro. Ahora, de ahí en adelante que me sacaron del cargo, que no lo hayan construido, ya ese es otro tema muy distinto que a mí ya no me compete. Pero el lugar está bien cambiado y esa es la razón también por el cual así entre un gobierno opositor nunca va a poder volver al lugar antiguo porque hay una norma específica del Ministerio de Salud que impide la construcción de un hospital frente a un cementerio. Entonces, definitivamente, el lugar está bien, pero la gestión de construcción de mi sucesor realmente no le puso el espíritu. Claro, hay que considerar ahí el boicot que siempre hizo el alcalde Olivera porque tenía intereses de construcción en el hospital antiguo.
Entonces, si hubiera llevado la obstrucción como se previó en Río Negro y yo hubiera seguido en el cargo, yo hubiera entregado ese hospital construido hace rato. Pero lamentablemente sucedieron estos casos que me sacan del cargo y la jueza, pues lamentablemente el Poder Judicial de Junín no vio el daño enorme. Esto, lo que ocurrió en Satipo, es un daño colateral a la sentencia arbitraria de Vladimir Cerrón, y que lamentablemente ni la gestión de Orihuela ni la gestión de Zósimo Cárdenas tanto han criticado, y Zósimo Cárdenas ha sido incapaz de levantar un ladrillo en la infraestructura del hospital de Satipo. Un incapaz a todas luces, que en todo un periodo ha demostrado eso mismo, ¿no? Y ya a Zósimo lo que le quedan son algunos meses para que se largue del gobierno, y no va a entregar ni un hospital ni va a entregar nada. Apenas terminaron el hospital de Pichanaki, que fue el hospital que también Perú Libre le puso mucho empeño para lograr terminar lo que había quedado abandonado. ¿Quiere decir, doctor Vladimir Cerrón, de esta gestión de Zósimo Cárdenas, actual gobernador regional de Junín, Zósimo, su gestión ha sido o está siendo prácticamente desastroso esta gestión, y por ello es que le motiva a volver a participar ahora en estas elecciones presidenciales, doctor Vladimir? Sí, efectivamente, después de la primera gestión de Perú Libre que concluyó el 2014, la gestión de Unchupay, la gestión de Zósimo han sido desastrosas. Y eso ocurre porque cuando una organización política no tiene un programa definido, no sabe qué hacer en el cargo. Y tanto Unchupayco y Zósimo Cárdenas tienen algo en común, han sido alcaldes. Y ellos piensan que el gobierno regional es un municipio grande y se meten a hacer obras que le compete al municipio. Por ejemplo, saneamiento de agua y desagüe. Esa es una facultad y competencia de un municipio, no de un gobierno regional. El gobierno regional puede coadyuvar dándole dinero, etcétera, pero el que tiene que ejecutarlo es el municipio. Por ejemplo, hacer pistas y veredas, eso es competencia de un municipio, no de un gobierno regional. Hacer parques y jardines, eso es competencia del municipio, no de un gobierno regional. Y más bien Zósimo, en vez de invertir el dinero en hacer un hospital, ya si no podía hacer el hospital de Satipo, que estaba muy complicado judicialmente, hubiera hecho un nuevo hospital, en vez de estar ahí de sobón y comprándole patrulleros por cantidades millonarias a la policía. La policía tiene más dinero, el Ministerio del Interior tiene más dinero que el gobierno regional de Junín, porque es un ministerio. Entonces, estar ahí de sobón y de patero para darle a la policía diciendo que se preocupa de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una obligación del municipio, no del gobierno regional. Entonces, el confundir las funciones, las facultades y las competencias lleva pues ineludiblemente al fracaso de la gestión regional. Y se hace más triste todavía porque era el primer presidente regional o gobernador regional de la selva central que tenía nuestro departamento de Junín, y resultó siendo un fiasco. Entonces, considero de que el pueblo, espero que no se equivoque en elegir a un buen gobernador, a un buen movimiento político, ¿no? Y asimismo elija un buen presidente de la República, con gente comprometida, con gente que demuestre calidad en su gestión. Y yo creo que Perú Libre definitivamente no ha defraudado esas expectativas. Nadie ha podido pasar la valla de Perú Libre, tanto en obras sociales como materiales. Doctor Vladimir Cerrón, ¿considera que su gestión como es gobernador de Junín, su gestión fue transparente y fue eficiente en el uso de los recursos públicos? Mira, mi gestión ha sido lo más transparente posible, pero no ha estado ajeno a actos de corrupción, donde lamentablemente existieron. Por ejemplo, yo recuerdo quizá el único caso de corrupción que ha existido es cuando se encarcela al director de la UGEL Huancayo. Te acordarás que eso sucedió a los 4 meses de empezar el gobierno
a los 4 meses, creo que en abril o en mayo, fue del año 2011. Y lamentablemente eso fue un golpe duro que recibió el gobierno regional. Después no tenemos otro caso parecido. Más bien existen denuncias, investigaciones que finalmente han acabado en nada, ¿no? En eso hemos sido bastante cuidadosos. No puede pues controlar todo, la corrupción que puede existir a nivel de gerentes, de subgerentes, de directores, del personal de planta. Lamentablemente vivimos en una sociedad que está corrupta. Ya te he dicho que aquí hasta el clero no se salva de la corrupción con las violaciones que hacía el señor Cipriani, ¿no? Entonces, este es un estado de que hay que refundarlo. Y definitivamente en una sociedad corrupta, nada exime que sus componentes, miembros, tengan que hacer, no solamente caer en la corrupción, no tengan que hacer actos de corrupción para poder sobrevivir en todo ese zoológico y esta selva corrupta que lamentablemente la sociedad peruana ha sido carcomida por ese mal. Bien, doctor Vladimir Cerrón Rojas, conversando aquí en Radio y Televisión La Nueva 97. Hay muchas preguntas y ahora vamos ya a la pregunta, porque usted está como candidato a la presidencia de la República, ya a pocos meses para elegir a un nuevo presidente. Doctor Vladimir, ¿por qué decidió postular nuevamente a la presidencia de la República? ¿Y cuáles son los 3 principales propuestas de su plan de gobierno? Bueno, realmente esta es la primera vez que yo postulo a la presidencia de la República. Te acordarás que el año 2016, que se inscribió Perú Libre para postular, retiró la candidatura. Ya, sí. Y en el año 2020